Muy buenas tardes a todos, o buenas noches, o buenos días, según a la hora que tú puedas ver este video. Sí, bueno, voy a proseguir con el estudio del misterio de Berisela Vilca. Eh, Nos quedamos en la página 23, al finalizar la página 23, y prosigo con la lectura. Voy a ir haciendo pausas para poder dar algunas explicaciones, para que puedan entender, los párrafos que voy a estar leyendo. Y esto es el segundo principio que hay que tener presente, doctor Arturo Senaguel. Los atlantes blancos encomendaron a los iberos que los habían apoyado en las construcciones megalíticas una misión que puede resumirse en la siguiente forma: proteger las construcciones megalíticas y luchar a muerte contra los aliados de los atlantes morenos. Aquí me voy a detener nada más para recordarles. Si se acuerdan que les estuve hablando o que estuvimos leyendo, ¿verdad?, de cómo Berisela Vilca mencionaba dos grupos que bajaron a la tierra. Unos bajaron a América y otros a la península ibérica, ¿sí? Eran los dos grupos, eran los atlantes blancos y los atlantes morenos. Eran dos grupos, ¿sí? Los atlantes blancos fueron preparados por los dioses, por los sidas leales, y los atlantes morenos fueron preparados por los dioses sidas traidores, los que traicionaron al Dios eterno, al incognoscible. Entonces ellos vinieron a la tierra con una misión cada uno. Los atlantes blancos traían una misión y los atlantes negros traían otra misión. Los atlantes blancos, la misión era de preparar al hombre para su liberación del espíritu, porque al espíritu increado del hombre lo habían encarcelado, y ellos vinieron a la tierra para preparar a hombres para liberarlos de su espíritu. Pero los atlantes morenos rápido bajaron con ellos y los perseguían, porque ellos traían otra misión de hacer lo contrario que los atlantes blancos, ¿sí? Bueno, por eso aquí en la lectura que acabo de leer decía que los atlantes blancos ya terminaron su misión. Entonces ellos prepararon a pueblos aquí en la tierra, ¿sí? Y los transmutaron igual que ellos con la sabiduría y con los poderes semidivinos que ellos tenían, para que prosiguieran con la misión aquí en la tierra a todos los espíritus encarcelados, o sea, a toda la humanidad. Esa era la misión que los nativos de esta tierra, de los pueblos que ellos les estuvieron apoyando, ¿sí?, en la misión que ellos traían. Entonces, esta es la misión. Y la misionera les recomendaron proteger las construcciones megalíticas y luchar a muerte contra los aliados de los atlantes morenos. Porque los atlantes morenos ya tenían muchos humanos que ellos ya los seguían a ellos. Entonces eran como ellos. Entonces ya no creían, no pensaban que tuvieran ningún espíritu encadenado ni nada, porque tenían otras creencias, y más adelante, ahorita rápidamente lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces eran sus enemigos. O sea, los atlantes morenos son nuestros enemigos. Todavía siguen aquí, no ellos, pero dejaron, así como los atlantes blancos dejaron a mucho
a mucha gente liberada del espíritu y que siguieran con la misión para seguir liberando a los espíritus cautivos. Así los atlantes morenos dejaron a muchos con la misión de impedir eso, hacer lo contrario. Por eso, bueno, no me quiero adelantar. Prosigo con la lectura. Estos últimos, por su parte, propusieron a los iberos que los secundaban a una misión que podría formarse así: destruir, fíjate la misión de los morenos. Aquí está escrito cuál es la misión que tenían los morenos: destruir las construcciones megalíticas. Y luego les dicen: si ello no fuera posible, modificar las formas de las piedras hasta neutralizar las funciones de los conjuntos. Si ello no fuese posible, grabar en las piedras los signos arquetípicos de la materia correspondientes con la función a neutralizar. Si ello no fuese posible, distorsionar al menos el significado bélico de las construcciones, convirtiéndolas en monumentos funerales, etc. Y combatir a muerte a los aliados de los atlantes blancos. Ellos también tenían las instrucciones de combatir a muerte a los aliados blancos. Todo lo que hicieron los atlantes blancos, los buenos, si todo lo que hicieron aquí en la tierra, los atlantes morenos les estaban diciendo a los que dejaron aquí que se dedicaran a borrar todo, a deshacer las megalíticas, las piedras. Al rato vamos a saber qué tipo de piedras, qué tipo de construcciones hicieron los atlantes blancos. Geniales. Pero estos malvados de los atlantes morenos les encomendaron a la gente que prepararon como ellos, les encomendaron que las destruyeran, o que si veían piedras porque los atlantes blancos dejaron muestra de que ellos estuvieron aquí en la tierra preparando a personas, a humanos como nosotros, ¿sí? Y para que ellos mismos nos prepararan a nosotros. Pero luego suceden muchas cosas. Pero entonces los atlantes morenos se dedicaron a falsificar y a hacer sus signos en las piedras, a confundir, para que la gente se confundiera y no creyera que aquí hubieron dioses que bajaron a la tierra para salvarnos a nosotros y dejaron huellas. Pero ellos se encargaron de borrar casi todo o de destruirlo. Entonces, prosigo con la lectura de la carta. Como dije antes, luego de imponer estas misiones, los atlantes continuaban con su lento avance al este. Los atlantes blancos, su avance era siempre al este. Tenían una misma ruta, ¿sí? Al este. Los blancos, siempre seguidos, a prudente distancia por los morenos. Los morenos venían persiguiendo desde un principio. Es por eso que los morenos tardaron miles de años, no solo meses, miles de años en alcanzar Egipto. Fíjense, donde se asentaron e impulsaron una civilización que duró otros tantos miles de años, en la cual oficiaron nuevamente como sacerdotes de las potencias de la materia. Ellos son de los atlantes morenos. Ellos trabajaban para el Creador, el que hizo la materia, ¿sí?
el que formó supuestamente al hombre. Los atlantes blancos, en tanto, siguieron siempre al este, atravesando Europa y Asia. O sea, que los atlantes morenos se fueron para Egipto. Y ahí hicieron pues lo que leímos ahorita, ¿sí? Entonces los atlantes blancos al este, atravesando toda Europa y Asia, por una ancha franja que limitaba el norte con las regiones árticas y desapareciendo misteriosamente al fin de la prehistoria. Sin embargo, tras de su paso, belicosos pueblos blancos se levantaron sin cesar, aportando lo mejor de sus tradiciones guerreras y espirituales a la historia del occidente. Mas, ¿a dónde se dirigían los atlantes blancos? A la ciudad de Catágar o Agartha, un sitio que, conforme a las revelaciones hechas a mi pueblo, era el refugio de algunos de los dioses liberadores. O sea, esa ciudad de Agartha era el refugio de los dioses liberadores. ¿Sí? Y luego dice, los que aún permanecen en la tierra, aguardando la llegada de los últimos combatientes. Aquella ignota ciudad había sido construida en la tierra hacía millones de años, en los días en que los dioses liberadores vinieron de Venus y se asentaron sobre un continente. Así que dice a un continente al que nombraron Hiperbórea, ¿sí? En recuerdo de la patria del espíritu. Por eso a Hiperbórea nosotros lo llamamos también patria del espíritu. En verdad, los dioses liberadores afirmaban provenir de Hiperbórea, un mundo increado. Un mundo increado, es decir, no creado por el Dios creador. Dice, existente más allá del origen. Al origen lo denominaban Thule. Y según ellos, Hiperbórea significaba patria del espíritu. Había así una Hiperbórea original y una Hiperbórea terrestre y un centro isotrópico Thule, asiento del Graal que reflejaba el origen y que era inubicable como este. Toda la sabiduría espiritual de la Atlántida era una herencia hiperbórea. Y por eso los atlantes blancos se llamaban a sí mismos iniciados hiperbóreos. Y por eso, hiperbóreos, la mítica ciudad de Catigara, que figura en todos los mapas anteriores. Porque los mapas que tenemos ahora no son originales. Quitaron tierras, quitaron muchas cosas del mapa que nosotros conocemos ahora. ¿Sí? Mapas anteriores al descubrimiento de América, situadas cerca de China. No es otra que Catágar, la morada de los dioses liberadores, en la cual solo se permite entrar a los iniciados hiperbóreos o guerreros sabios. Vale decir, los iniciados en el misterio de la sangre pura.
Finalmente, los atlantes partieron de la península ibérica, como se aseguraron en las misiones impuestas a los pueblos nativos, serían cumplidas en su ausencia mediante la celebración de un pacto con ellos, miembros del pueblo que iban a representar el poder de sus dioses. Un pacto que, de no ser cumplido, arriesgaba algo más que la muerte de la vida. Los colaboradores de los atlantes morenos ponían en juego la inmortalidad del alma, en tanto que los seguidores de los atlantes blancos respondían con la eternidad del espíritu. Pero ambas misiones, tal como dije, eran esencialmente diferentes. Eran totalmente diferentes, y los acuerdos en que se fundaban, pues naturalmente también lo eran. El de los atlantes blancos fue un pacto de sangre, mientras que el de los atlantes morenos consistió en un pacto cultural. Evidentemente, doctor Senaguel, esta carta será extensa y tendré que escribirla en varios días. Bueno, aquí ya es como que yo creo que era de noche y ya se estaba despidiendo del doctor Senaguel. Bueno, prosigamos nosotros con la lectura. ¿Qué pasa con el pacto de sangre? ¿Sí? ¿Qué pasa con el pacto de sangre? El pacto de sangre, el mismo significa que los atlantes blancos mezclaron su sangre con los representantes de los pueblos nativos. Representantes, no era cualquier nativo, cualquiera que andaba por ahí, los representantes, una autoridad, con las autoridades de los primitivos, ¿verdad? También eran, dice, de raza blanca. Esos nativos que ellos les ayudaron en las construcciones, los representantes eran de la raza blanca, generando la primera dinastía de reyes. O sea, los reyes eran, por eso, bueno, ahora yo puedo recordar, ¿verdad? Que nosotros decíamos cuando yo estaba joven o chica, ¿verdad? Jovencita, decía, ay, soy de sangre azul porque soy de sangre pura como los príncipes y los reyes. Y yo creía que los reyes y todos ellos eran así, de sangre azul y sangre pura. Pues aquí está. Así fue en la iniciación hiperbórea, en los primeros hombres que empezaron un pacto de sangre. Precisamente eran personas de reinado, personas principales, ¿sí? Bueno, prosigue. Y luego dice que de reyes, guerreros de origen divino. Lo eran, afirmaban luego, porque descendían de los atlantes blancos. O sea, ellos empezaron a tener puestos muy importantes en la tierra. Entonces eran reyes, pero porque ellos descendían de los atlantes blancos, quienes a su vez sostenían ser hijos de los dioses. Pero los reyes guerreros debían preservar esa herencia divina apoyándose en una aristocracia de sangre y el espíritu, de sangre y el espíritu, protegiendo su pureza racial. Es lo que harían fielmente durante milenios. Así lo hicieron. Durante miles de años ellos conservaron la pureza de sangre, ¿sí?
Por eso eran reyes, príncipes, nada más entre ellos se mezclaban y conservaban la sangre pura. Hasta que la estrategia enemiga, operando a través de las culturas extranjeras, consiguió cargarlos o enloquecerlos y los llevó a quebrar el pacto de sangre. Y aquella falta al compromiso con los hijos de los dioses fue, como usted verá, doctor Senaguel, causa de grandes males. Desde luego, el pacto de sangre incluía algo más que la herencia genética. En primer lugar estaba la promesa de la sabiduría. Los atlantes blancos habían asegurado a sus descendientes y futuros representantes que la lealtad a la misión sería recompensada por los dioses liberadores con la más alta sabiduría, aquella que permitía al espíritu ingresar al origen, más allá de las estrellas. Vale decir que los reyes guerreros y los miembros de la aristocracia de la sangre se convertirían también en guerreros sabios, en hombres de piedra. Como los atlantes blancos, con solo cumplir la misión y respetar el pacto de sangre. Por el contrario, el olvido de la misión o la traición del pacto de sangre traería graves consecuencias, que se trataba de un castigo de los dioses, que no se trataba de un castigo de los dioses, ni nada semejante, sino perder la eternidad. Es decir, una caída espiritual irreversible, más terrible aún que la que había encadenado al espíritu en la materia. Los dioses liberadores, según la particular descripción que los atlantes blancos hacían a los pueblos nativos, no perdonaban ni castigaban por sus actos, ni siquiera juzgaban, pues estaban más allá de toda ley. Ellos no tenían ley, no los juzgaban, no los castigaban por sus actos, ¿sí? Porque no había ley. Se supone que hacían lo mejor, eran las mejores personas del mundo. Sus miradas solo reparaban en el espíritu del hombre, o en lo que había en él de espiritual, en su voluntad de abandonar la materia. Quienes amaban al Creador, quienes amaban la creación, quienes deseaban permanecer sujetos al dolor y al sufrimiento de la vida animal, aquellos que por sostener estas ilusiones o otras similares olvidaban la misión o traicionaban al pacto de sangre, no afrontarían ningún castigo, solo era segura la pérdida de la eternidad, a menos que se considerase un castigo la implacable indiferencia de los dioses liberadores, que los dioses liberadores exhiben hacia todos los traidores. Con respecto a la sabiduría, los pueblos nativos
recibían en todos los casos una prueba directa de que podían adquirir un conocimiento superior, una evidencia concreta que hablaba más que las incomprensibles artes empleadas en las construcciones megalíticas. Y esta prueba innegable que situaba a los pueblos nativos por encima de cualquier otro que no hubiese hecho tratos con los atlantes, consistía en la comprensión de la agricultura y de la forma de domesticar y gobernar a las poblaciones animales útiles al hombre. En efecto, la partida de los atlantes blancos, los pueblos nativos contaban para sostenerse en su sitio y cumplir la misión con la poderosa ayuda de la agricultura. Eran buenos agricultores, estos hombres siguiendo las enseñanzas de los atlantes blancos, y les dieron la sabiduría de la agricultura y de la ganadería. Eran buenos para eso. Eran buenos ganaderos, buenos agricultores. Dice, sin importar que hubiese sido antes ellos eran recolectores, antes de ser transmutados, ¿verdad? Por los atlantes blancos a seres humanos con sabiduría muy elevada. Ellos eran recolectores, cazadores o simples guerreros saqueadores. El cercado mágico de los campos. Ellos tenían sus campos y sus haciendas, por decir, donde ellos vivían, donde ellos cultivaban, donde ellos cazaban o tenían ganado, el mismo ganado llegaba. Sus campos eran mágicos. Qué tremendo. Porque esos campos los construyeron los atlantes blancos. Eran buenos en la piedra, eran buenos en la construcción. Ellos vinieron a construir, y ellos les enseñaron a los nativos, que ahora eran del pacto de sangre. Eran ya reyes, eran ya parientes de ellos, descendían de ellos y tenían esos privilegios. Sus campos eran mágicos. Porque aquí dice el cercado mágico. Ellos cercaban sus propiedades, sus campos, todo donde ellos no andaban sembrando o siendo agricultores en tierras que no eran. Ellos llegaban, y donde no había nadie, donde no había, y que ni en cuenta la gente o los otros, o de los morenos o de los buenos o de los otros, ellos llegaban a la tierra y la transformaban y la hacían mágica. Esa sabiduría tenían, muy irreal para nosotros, que no sabemos, yo creo que ni lo que es sabiduría. Dice, el cercado mágico de los campos y trazado de las ciudades amuralladas. Ellos también amurallaban sus ciudades. De ahí se copiaron todos los atlantes morenos, y a veces se las robaban. Bueno, es lo que he leído. Espero encontrarme las lecturas y luego leérselas. No es que me las ando inventando yo. Ciudades amuralladas debía realizarse en la tierra por medio de un arado de piedra. Ellos usaban mucho las piedras porque ellos les dejaron piedras mágicas. Que los atlantes blancos, aquí está, fíjense, que los atlantes blancos legaban a los pueblos nativos para tal efecto, con piedra.
arados de piedra, pero esas piedras no eran las piedras que comúnmente conocemos nosotros, eran piedras mágicas. Por decir, creo que más adelante leí, las piedras eran piedras gigantescas y ellos las podían cargar como nada. No que eran muy fuertes como Sansón, el de la Biblia, sino porque eran mágicas. Ellos los podían hacer de tal manera suavecitas. Es más, las piedras dicen que no son duras. Aquí las tenemos tan duras, pues hasta si te avientan una piedrita chiquita en el ojo, te lo sacan. Bueno, sí, lo que yo diga eso, pero que te la avienten en la mente, te puedes hasta desmayar, pero entonces ellos tenían esa magia con las piedras. Por eso tenían estructuras muy, muy singulares en lo que ellos construían, ¿sí? Y dice, déjenme así, que los atlantes blancos legaban a los pueblos nativos para tal efecto, piedras con efecto. Podían agarrar unas piedrotas como, no sé, de 3 o 4 metros o 5 metros de altura y 10 metros de longitud, y las agarraban como si nada y ya las acomodaban y ya construían. Vámonos. Entonces, dice, tenían que desprender, no, dice, del que no tenían que desprenderse nunca, y al que solo emplearían para fundar los sectores agrícolas. Nada más para eso las usaban, no lo hacían con otro fin ni para otra cosa, para la agricultura. Y urbanos en la tierra ocupada, donde ellos iban a construir, cercar, hacer sus zanjas o lo que sea, lo hacían con pura piedra megalítica. Naturalmente, esta era una prueba de dice, naturalmente, esta era una prueba de la sabiduría. Una sabiduría de construcción, de constructores, de agrícolas, ¿sí? Pero no la sabiduría en sí. Nosotros entendemos por sabiduría como de aquí de la mente o de dentro de nosotros, como que algo viene y nos ayuda a salir adelante en cosas que no sabes cómo, qué hacer, qué decir, para dónde moverte, y de repente te viene un pensamiento y como que te hace sabia o la necesidad te hace hacerlo, ¿no? Bueno, esa es la sabiduría que el hombre conoce en este mundo. Es muy diferente a la sabiduría megalítica, de la que usaban estas personas que fueron instruidas por los atlantes blancos. ¿Y qué de la sabiduría? Cuando se obtendría la sabiduría es conocimiento. Cuando se obtendría el conocimiento que permitía al espíritu viajar más allá de las estrellas. Individualmente dependía, fíjate, individualmente dependía de la voluntad puesta en el regreso al origen. Quiero volverlo a repetir para que entendáis o entendamos. Dice, ¿cuándo se obtendría el conocimiento que permitía el espíritu viajar más allá de las estrellas? Porque la sabiduría es conocimiento, ¿sí? Individualmente dependería de la voluntad puesta en regresar al origen. Fíjate todo lo que podemos obtener cuando queremos regresar al origen. Vamos a tener una sabiduría que nunca hemos tenido. Cuando ya empieza tu voluntad y te das cuenta que estás encadenado y que quieres regresar al origen y quieres ser libre,
ya empiezas a pensar en el regreso al origen. Y cuando sigamos con las lecturas de este libro misterioso de Belisela Vilca, escrito por Luis Felipe Moyano, nos vamos a saber las estrategias y cómo empezar el regreso al camino a nuestro origen. Vamos a obtener sabiduría y conocimiento. Voluntad puesta en regresar al origen. Esa es la primera cosa. Voluntad fuerte, segura, honorable y estar con tu mente en regresar al origen. Y de la orientación. Con esa voluntad se dirige hacia el origen. Te necesitamos una orientación. ¿Sí? Tú podrás ahorita, sí, yo quiero regresarme al origen. ¿Y para dónde jalo? ¿Por dónde me voy? ¿Por el este? ¿Por el oeste? Ahorita ya no es como antes. Por ejemplo, los atlantes blancos agarraron el oeste. Todo era terrenal, geométrico, de distancias, de kilómetros, de millas. Sí, pero ahora no, ahora es espiritual. Conocimiento, dirección. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé a escuchar, bueno, ya tengo, no sé, voy para 3 años, para 2 o 3 años, leyendo los libros de Luis Felipe Moyano, hasta ahora no me animé, porque no puedes enseñar o hablar algo que no conoces. Tienes que haber estudiado y haberlo sabido y tener ese conocimiento que solamente lo puedes obtener teniendo una voluntad de regresarte al origen y de reconocer que tu espíritu está encadenado y que necesitas liberarlo y regresar. Pero necesitamos una orientación. Y yo con mucho gusto, de alguna manera, estoy participando con más camaradas, que así nos decimos en la sabiduría hiperbórea, con más camaradas en compartir el mensaje. Esto te va a orientar, esto te va a ayudar. ¿Sí? Espero que así sea y seas un virgen, uno que quiere despertar. Bueno, prosigo. Y de la orientación con que esa voluntad se dirige hacia el origen. Sin orientación no vas a poder regresar, no vas a poder el camino, porque hay muchos obstáculos, hay muchas cosas que te van a impedir. Por eso es necesario seguir leyendo y seguir estudiando las estrategias y poco a poco el libro te va a ir despertando. El mismo libro, la lectura, te va a ir purificando la sangre. Que necesitas, una de las cosas es purificar nuestra sangre para poder ser orientados, si no, no vamos a entender. Pero no, vámonos con calma, no te desesperes si es que ya te entró algo de inquietud, ¿sí? Ojalá que así sea. Bueno, dice, cada uno podría irse en cualquier momento y desde cualquier lugar si adquiría está hablando de ellos, ¿verdad? Está hablando de este pueblo de los nativos. Dice, cada uno podría irse en cualquier momento y desde cualquier lugar si adquiría la sabiduría procedente de la voluntad
de la voluntad de regresar. Tienes que tener voluntad de regresar. Y de la orientación hacia el origen. El combate contra la potencia de la materia, que es lo que nos impide, como no tienes una idea, no puedo decir palabrotas porque no, me lo permito, de las potencias de la materia. ¿Qué es la materia? Es la carnota, la que te hace comer, la que te hace hacer cosas que tú no quieres hacer y que te impiden, te controla y se te olvida. Y al rato dices, no, pues eso no es para mí. Y ahí andas y, bueno, esa es otra cosa. Dice, potencias de la materia tendría que ser resuelto. Fíjate. El combate contra la potencia materia tendría que ser resuelto. En este caso, personalmente, ello constituiría una hazaña del espíritu. Sería tenido en alta estima por los dioses liberadores. Colectivamente, en cambio, la sabiduría de la liberación del espíritu, aquí está hablando la sabiduría de la liberación del espíritu, la que haría posible la partida de todos los guerreros sabios hacia Katagar y desde allí hacia el origen. Solo se obtendría cuando el teatro de operaciones de la guerra esencial se trasladase nuevamente a la tierra. Entonces los dioses liberadores volverían a manifestarse a los hombres para conducir a las fuerzas del espíritu en la batalla final contra las potencias de la materia. Hasta entonces los guerreros sabios deberían cumplir eficazmente con la misión y prepararse para la batalla final. En ese entonces, cuando fuesen convocados por los dioses para ocupar su puesto en la batalla, les tocaría a los guerreros sabios en conjunto demostrar la sabiduría del espíritu. Tal como afirmamos los atlantes blancos, ello sería inevitable si los pueblos nativos cumplían su misión y respetaban el pacto de sangre. Pues entonces la máxima sabiduría coincidiría con la más fuerte voluntad de regresar al origen, con la mayor orientación hacia el origen, con el más alto valor resuelto a combatir contra las potencias de la materia y con la máxima hostilidad espiritual hacia lo espiritual. ¿Sí? Nosotros somos hostiles a la materia, hostiles a lo espiritual, a un espiritual simple, no un espiritual con tu espíritu increado. Es muy diferente. Colectivamente, pues, la máxima sabiduría se revelaría al final, durante la batalla final, en un momento que todos los guerreros sabios reconocerían simultáneamente. ¿Cómo? La oportunidad sería reconocida directamente con la sangre pura, en una percepción interior o mediante la piedra de Venus. Ajá. Esto es bien, la piedra de Venus. A mí me impactó la piedra de Venus. Suena como un cuento, ¿verdad? La piedra de Venus forma una parte muy importante en estas lecturas. A los reyes guerreros de cada pueblo aliado, es decir, a sus descendientes de los atlantes blancos,
legaban también una piedra de Venus. Los atlantes blancos les daban, claro, a los reyes, ¿verdad? Una piedricita de Venus. Dice, una gama semejante a una esmeralda del tamaño del puño de un niño. No tan grande ni tan pequeña, así, que te cabe en el puño, chiquita. Bueno, imagínate la mano de un niño. Aquella piedra que había sido traída a la tierra por los dioses liberadores no estaba facetada en modo alguno, sino dice, fielmente pulida, mostrando, mostrando sobre un sector de la superficie una ligera concavidad en cuyo centro se observaba el signo del origen. Ojo con esto. En la gema que pulieron muy hábilmente los dioses, cóncava, como que estaba así, ¿ya? ¿Saben lo que es cóncava? Ligeramente cóncava. Ahí observaban el signo del origen, de tu origen, de mi origen. Tú podrías ver y ahí veías tu origen. De acuerdo con lo que los atlantes blancos revelaron a los reyes guerreros antes de la caída del espíritu extraterrestre en la materia, existía en la tierra un animal hombre extremadamente primitivo, hijo del Dios creador, que de todas las formas materiales, tenía hijos. Pues aquí dice, déjeme volver a leer. Dice, existía en la tierra un animal hombre extremadamente primitivo, hijo del Dios creador. Él dice que todos son sus hijos, ¿verdad? También los perros y los gatos y los venados y todo eso. Dice, hijo del Dios creador de todas las formas materiales. Tal animal hombre poseía esencia química, es decir, un alma capaz de alcanzar la inmortalidad, pero carecía del espíritu eterno, o sea, nuestro espíritu, que caracterizaba a los dioses liberadores o al propio Dios creador. El Dios creador tiene un espíritu increado, pero a él ya no le sirve. Sin embargo, él caracterizaba a los dioses liberadores. Sin embargo, el animal hombre estaba destinado a obtener evolutivamente un alto grado de conocimiento sobre la obra del Creador. Conocimiento que se resumía en el signo de la serpiente. Con otras palabras, la serpiente representaba el más alto conocimiento para el animal hombre. Luego de protagonizar el misterio de la caída, el espíritu vino a quedar incorporado al animal hombre. ¿Qué tal? Prisionero de la materia. Ahí nos lo quitaron y nos pusieron así como yo, me pusieron alma y cuerpo.
Y surgió la necesidad de su liberación. Sí, porque, claro, los dioses liberadores que en esto se mostraron tan terribles como el maldito Dios creador cautivador de los espíritus, solo atendían, como se dijo, a quienes disponían de voluntad de regresar al origen. O sea, los espíritus de los dioses liberadores solo se disponían al que tenía voluntad de regresar. No te van a llevar a fuerzas. Te quedas, ay, no, yo ya soy, y ya me puedo ir y van a venir por mí. No, Señor. La voluntad, tienes que disponer de voluntad de regresar al origen. Y exhibían orientación, fíjate, recibían orientación hacia el origen. No más que tuvieras la voluntad de regresar al origen. Y ellos te orientaban. Dice, los orientaban hacia el origen a esos espíritus valientes, porque no es cualquier cosa enfrentarte a la materia y a todo lo que te rodea. Sí, tienes que ser valiente. Los dioses decían, has perdido el origen y eres prisionero de la serpiente. Con el signo del origen, comprende a la serpiente y serás nuevamente libre en el origen. Así pues, la sabiduría consistía en comprender a la serpiente con el signo del origen. De aquí a la importancia del legado que los atlantes blancos concedían por el pacto de sangre, la sangre pura. Es el pacto de sangre, la sangre pura, sangre de los dioses y la piedra de Venus, en cuya concavidad se observaba el signo del origen. Esa herencia sin duda alguna podía salvar al espíritu. Sí, con el signo del origen se comprendía a la serpiente, tal como ordenaban los dioses. Pero concretar la sabiduría a la liberación del espíritu no sería tarea fácil. Pues en la piedra de Venus no estaba plasmado de ningún modo el signo del origen. Sobre ella, en su concavidad, solo se le podía observar. O sea, no estaba en la piedra esa que pulieron y que era cóncava y se reflejaba ahí el signo del origen. No estaba grabado el signo del origen cuando tú te acercabas, sino que mira. Dice, bueno, sobre ellas en su concavidad solo se podía observar y lo veía ahí solamente quien respetaba el pacto de sangre, pues en verdad lo que existía como herencia divina de los dioses era un símbolo del origen en la sangre pura. O sea, que en aquel entonces, cuando los atlantes leales o los dioses sidas les dieron la piedra y la pulieron y la hicieron cóncava como una, y ahí te puedes acercar y puedes ver el sello del origen. No lo veías porque estaba ahí o porque se aparecía porque sí, sino se aparecía cuando tu sangre era pura, cuando tú respetabas el pacto de sangre con ellos. Pero los traidores, obvio, no la veían y no podían retornar. ¿Sí? ¿Me explico? Dice aquí que en la sangre pura de los guerreros, de los reyes guerreros, de los guerreros sabios, de los hijos de los dioses, de los hombres semidivinos, que junto a un cuerpo animal y a un alma material poseían un espíritu eterno.
si se traicionaba el pacto de sangre, si la sangre se tornaba impura, como la de nosotros. Nosotros tenemos la sangre impura, ya no tenemos la sangre. Ya pasaron miles y miles y miles de años. Tenemos la sangre bien contaminada. ¿Sí? Si es que, pues, espérenme. Entonces el símbolo del origen se debilita, dice, si se traicionaba el pacto de sangre, si la sangre se tornaba impura, en la misma piedrita te decía, ¿sí? Lo que está aquí, lo que está escribiendo, lo que escribió Belicera Vilca. Dice, si se traicionaba el pacto de sangre, si la sangre se tornaba impura, entonces el símbolo del origen se perdería, el símbolo del origen se debilitaría y ya no podría ser visto el signo del origen sobre la piedra de Venus. Se perdería así la posibilidad de comprender a la serpiente. Al rato vamos a ver qué es lo que comprende a la serpiente. La máxima sabiduría y con ello la oportunidad. Perderías la sabiduría que les habían dado, ¿verdad? Porque ya ellos ya se habían contaminado con los demás. Estaba su sangre contaminada. Perderían la oportunidad, la última oportunidad de incorporarse en la guerra esencial. Por el contrario, si se respetaba el pacto de sangre y se conservaba la sangre pura, entonces la piedra de Venus podría ser dominada con justicia, espejo de la sangre pura, y quienes observaban sobre ella el signo del origen serían iniciados en el misterio de la sangre pura, verdaderos guerreros sabios. Bueno, pues yo creo que aquí nos quedamos en la página 27. Sí, nos quedamos en la página 27. Le doy muchas gracias. Si vieron este video, ojalá el que empiece a ver este video, sígale hasta que termine este video, ¿sí? Gracias. Cualquier cosa, en un comentario, algo que quieran saber sobre lo que hemos estudiado, ¿sí? Pueden escribirme. Aquí estoy viendo en la pantalla un correo de YouTube. No sé si alguien me haya escrito a ese correo o puedan dejar algún comentario cuando lo vean. Pónganle, ya saben, dedito arriba. Me encantaría que se suscribieran a mi canal. Sí, me ayudarían mucho para seguir con mi misión de mandar un mensaje, así como el de los dioses. Le mandaron el mensaje al carcelero, al que estaba prisionero. Sí, le mandaron un canto hermoso de cuna. Lo percibió, se acordó, lloró y empezó a buscar, a regresar al origen. Eso me encantaría que sucediera contigo, pero si seguimos con estos estudios y me ayudan y me apoyan, pues más gente va a enterarse. Y si tú lo escuchaste y no sentiste nada y no te importa, bueno, pues como quiera compártelo. A lo mejor a ti no te interesó, pero a lo mejor a alguien más sí le va a interesar. Me harías un favor, ¿sí? Y bueno, pues les doy muchas gracias. También estoy compartiendo no me acuerdo ahorita, pero en otras plataformas, cosas cortas, pensamientos de la sabiduría hiperbórea, para que de alguna manera, si hay algún birria por ahí que se quiera despertar, uno nunca sabe. Sí, bueno, que la pasen bien. Hasta luego.